Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestra reunión de matutina, nuestro estudio matutino de Shabbat. Y continuando con el estudio de verso por verso del libro de Génesis, el primer libro de la Torá. En esta ocasión nos corresponde el estudio del capítulo 41 de Génesis. Ok, ya tenemos imagen, perdón. Si les decía que en esta ocasión nos toca el estudio del capítulo 41 de Génesis, un estudio que titulamos La provisión viene del Eterno. Y vamos a entender toda la enseñanza que nos da el Señor a través de este pasaje, y lo vamos a aterrizar con las enseñanzas del Maestro, porque ese es el propósito. Tratar de comprender, de entender la Torá y los profetas por el filtro de la revelación de Yeshua. Y eso es lo maravilloso, eso es lo más fascinante de estos estudios, que a nosotros nos apasiona mucho compartir con ustedes. Así es de que vamos perdón. Vamos a consagrar este tiempo de estudio con una oración, por favor. Bendito Señor, gracias te damos, papito, por este Shabbat que nos das, por tu reposo, Señor, por tu paz. Gracias te damos porque mientras el mundo, Señor, busca la paz en falsas doctrinas, en falsas ideas, Señor, nosotros buscamos tu paz, Señor, tu plenitud en tu palabra. Señor, te pido que así como en el principio tu espíritu revoloteaba, así revolotea ahora sobre tu pueblo, que tu espíritu, Señor, traiga vida, que nos des de esas aguas de vida, Señor, para que nuestros espíritus sean alimentados, confrontados, quebrantados, Señor, para nosotros crecer. Sabemos que las pruebas, lo difícil de cada situación, Señor, es para que tú nos pruebes en nuestro corazón, a ver si estamos fieles delante de ti, a ser consagrados, a ser obedientes a tu palabra. Te pido, papito, que restaures a tu pueblo, Señor, a través de Yeshua, de la doctrina de Yeshua que viene y nos enseña claramente la esencia de la Torá, de los profetas. Señor, ayúdanos, Padre, a comprenderlo. En el nombre y por los méritos de Yeshua te damos gracias por todo. Amén. 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 Bien, acompáñenme por favor en sus Biblias, ahí al capítulo 41, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y bueno, recordemos que el capítulo anterior concluye con el cumplimiento de la profecía de los sueños, de la interpretación de los sueños que le dio José al copero y al panadero que estaban con él en la cárcel. Al copero el faraón lo restituyó en su función, pero al panadero lo ahorcó, murió, y se cumplió el sueño. Pero vimos que también en el caso de la petición que José le hizo al copero acerca de que se acordara de él para que intercediera y en su caso lo sacaran de la cárcel, pues no sucedió así. El copero se olvidó de José. El tema de la ingratitud que en ocasiones acontece con las personas. Pero dice, y entonces pasaron 2 años desde que el copero se olvidó de esta promesa y de este favor que recibió por parte de José. Y dice, versículo 1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. El número 7 en ocasiones, normalmente
el número simbólico es un número simbólico el 7, pero no siempre tiene que ver con perfección, sino es más bien totalidad. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ver que por un lado representa la totalidad de algo positivo, de algo bueno, pero también puede representar la totalidad de algo negativo. En este caso, lo primero que ve es algo positivo, como la totalidad, representado a través de estas vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasean en el prado. En su sueño está viendo esto, dice, y que tras ella subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea, muy flacas, muy casi sin carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Esta palabra que se utiliza aquí en el hebreo, la palabra feo, es la palabra ra'a o ra, que tiene su raíz, la palabra ra'a, que significa arruinar, despedazar o afligir. Incluso puede significar quebrantar. Es muy amplia la gama de significados que tiene, pero aquí vamos a tratar de entender el contexto de la palabra que le dan, que la escritura le da a esta representación de estas vacas. ¿Por qué? Por lo que a continuación vamos a leer, vamos a darnos cuenta que efectivamente tienen un propósito negativo, de tinieblas, de quebranto, de maldad. Pero dice, una vez más, el verso 3, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas feas, vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, despertó de esta pesadilla. Y bueno, como cuando nos sucede a nosotros, despertamos de una pesadilla, que hasta sentimos que brincamos de la cama, y nos damos cuenta que es un sueño, y nos volvemos a dormir, y así le pasó a Faraón, se volvió a dormir. O sea, no le tomó importancia, pero vean lo que sucede. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió por la mañana, estaba agitado su espíritu, estaba inquieto. Ya haberlo soñado por segunda vez, quizás esto fue lo que le inquietó a Faraón. Ya no entendía por qué razón había soñado 2 sueños, pero en el mismo sentido. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien pudiese interpretar a Faraón sus sueños. Entonces, fíjense, del propio texto que estamos leyendo se deduce que en realidad los magos y sabios con que contaba Faraón sí contaban con facultades de interpretar sueños y otras cosas más. Porque la palabra hebrea para magos es la palabra kartón, que literalmente significa horoscopista, ¿sí? Como adivinos, ¿no? O hechicero también significa hechicero. Y esto significa que estos hechiceros contaban con poderes sobrenaturales. Y por ello el faraón tenía la esperanza de que estos hombres interpretaran sus sueños, sin embargo no pudieron. ¿Okay? Estos hechiceros eran hombres de clase sacerdotal, consagrados para su oficio. Esto es muy importante porque estos hombres tenían un lugar muy importante en el reino. Y se ocupaban de las ciencias consideradas sagradas para los egipcios, como de los jeroglíficos, la astrología, la interpretación de los sueños, la predicción de eventos, la magia,
los conjuros y eran considerados poseedores de artes secretas. Estos hombres contaban con símbolos religiosos que les permitían interpretar los sueños. Sin embargo, la vaca era un símbolo de Isis, la diosa de que sustenta todo. Y según lo creían los egipcios, y el Nilo, por su cauce, era considerado la fuente de fertilidad de la tierra. Entonces, de alguna manera, Para ellos les llamaba la atención. era importante, y lo delicado de esto para ellos es que, siendo una representación de una deidad, la vaca, no pudiera interpretarlos. Entonces resulta interesante. Entonces existen cosas que les han sido veladas a los hombres porque solo pertenecen al gobierno de Dios. O sea, en este caso, ellos no tuvieron la oportunidad de tener la revelación del sueño, de la interpretación. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a darnos cuenta que efectivamente Dios lo iba a usar todo esto para algo muy importante. Entonces vemos una analogía en este hecho, en este acontecimiento de los magos y los sabios, que no pudieron interpretar los sueños de Faraón, ya que la propia escritura nos muestra que los hechiceros que servían a los faraones de Egipto sí contaban con poderes sobrenaturales. Así que este acontecimiento lo vemos como una analogía en los capítulos 7 y 8 del libro de Éxodo. Acompáñenme en sus Biblias. Ahí en el capítulo 7 de Éxodo, del 8 al 13. ¿Quieres leer, hijo? Por favor, del 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Moisés, mostrad milagros, dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, y hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ok, entonces estamos viendo que este texto nos muestra que efectivamente estos hechiceros sí tenían poderes. Entonces vamos a ver más adelante de ahí, versículos 20 y 22, dice: Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, y en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Ya comienzan las plagas. Pero continúa y vamos a ver lo que sucede. Dice: asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Una vez más, hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, estamos viendo algo bien importante. No podemos desechar los eventos sobrenaturales de gente que está dedicada o consagrada a dioses ajenos, o incluso a la maldad. Por supuesto que también sí hay charlatanes, como todo, pero lo cierto es que hay gente que está consagrada y que sí tiene ciertos poderes, se les ha concedido cierto poder, pero también tiene un propósito.
Todo esto tiene un propósito que no sale del control de Dios. Eso es bien importante considerarlo también. Éxodo 8, del 1 al 7, vamos a leer ahí. Dice, entonces el Señor, entonces vemos cómo los hechiceros continúan haciendo lo mismo. ¿Sí? Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y el Señor dijo a Faraón, dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre el agua de Egipto, y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Fíjate qué grado llegaba el poder de los hechiceros de Faraón. Continuaban haciendo lo mismo. Pero vamos a ver que hay un punto en el que Dios les pone límite a esos poderes. Ahí mismo, más adelante, versículos 16 al 19. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos y por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, aquí el reconocimiento de las potestades de maldad, dice, los hechiceros dijeron a Faraón, ¿dedo de Dios es este? Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como el Señor lo había dicho, porque también había dicho que Faraón se iba a endurecer. Entonces, como vemos, Dios le ha permitido a las entidades espirituales contar con poder, pero ese poder solo les permitirá cumplir un propósito dentro de la potestad de Dios y no fuera de su control. Siempre hay que considerar y tener presente esto. Nunca, jamás consideremos que las obras de maldad, de las potestades, incluso de los siervos de Satanás, de los hombres que están consagrados, hombres y mujeres que están consagrados al mal, puedan llevar a cabo algo que esté fuera del control de la potestad de Dios. Eso jamás va a suceder. Así que en el caso de los llamados magos, que en realidad eran hechiceros y sabios, a los que Faraón les pidió interpretar estos dos sueños, no pudieron hacerlo porque este es uno de los casos que Dios usa a propósito para glorificarse en la vida de los hombres. Y así lo ha expresado el Señor mismo, justo en el mismo ejemplo que Moisés fue advertido por el Señor, diciéndole que se glorificaría en Faraón cuando Israel fue liberado para después de perseguirlo por Faraón y su ejército. Una vez que Israel fue liberado de Egipto y salieron, vamos a ver cómo es que el Señor se glorifica en ellos. Y incluso es advertido. Vamos allá mismo, ahí mismo en Éxodo 14, del 1 al 4. Habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar de Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha
encerrado. ¿Te das cuenta cómo el Señor mismo los lleva a ese lugar a propósito? Para que Faraón piense de esa manera. Y dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón. Aquí está. Y seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yud-Hei Bab-Hei, y ellos lo hicieron así. Israel obedeció. Moisés sabía que iban a estar encerrados. No fue de que, no, pues ya no encontramos la salida, no. Moisés sabía perfectamente que era una orden del Señor a propósito para que el Señor se glorificara. Esa es la razón por la que nos queda más claro por qué José no salió antes de la cárcel. Vamos a empezar a atar cabos. Muchas veces estamos en aflicción, estás en prueba, y dices, ¿por qué el Señor nos tiene así? Bueno, esto es muy importante entenderlo. Hay que entender las razones por las cuales Dios permite que continúen ciertas cosas hasta llegado un momento. No es a tu tiempo. Si ya entendiste que eres hijo, si ya entendiste que Dios es quien dirige tu vida, es fundamental que descanses en Él. Y descansar en Él implica conocer cómo es que Dios maneja las circunstancias de la vida. A final de cuentas, el momento en que tú salgas de esa aflicción, de esa prueba, de esa tentación, Dios se estará glorificando en ti, pero a través de tu obediencia. Entonces es fundamental que tú manifiestes que eres hijo a través de una actitud positiva, a pesar incluso de estar en la adversidad, como lo hizo José. Entonces es importante que entendamos esto, y así y nos estamos dando cuenta por qué razón no salió de inmediato. Incluso este olvido del copero, Dios lo permitió, o quizás le cegó la mente en ese momento, o hizo que lo olvidara, a propósito, porque quizás era necesario que José permaneciera en ese lugar un poco más de tiempo. Así es de que José formaría parte de esta gloria de Dios manifestada en Faraón y a todo el mundo de aquella época, como lo vamos a ver en este capítulo. Verso 9 de Génesis 41, y dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. El copero se acordó de José. La pregunta es, ¿realmente se acordó o fue Dios quien le quitó el impedimento para recordar a José? Pues imagínate que al panadero lo ahorcaron hace 2 años atrás. ¿Cómo dices tú, cómo fue posible que se olvidó de José? O sea, tú estás vivo, ¿no? Y, o sea, no es normal. Aquí estas son las cosas, estos son los detalles en la Biblia que nos tienen que hacer detener, hacer un alto, para reflexionar, pensar en esos acontecimientos y darnos cuenta que todos los pasajes de la Biblia tienen detalles que a simple vista no los puedes ver a menos que escudriñes. Por esa razón tenemos ese mandamiento, escudriñar en las Escrituras. Entonces la oportunidad para... Ahora, por otro lado, podremos pensar, pues la oportunidad perfecta para el que busca quedar bien con el jefe, pues es esta, ¿no? Ahora es cuando, ya me acordé de José, y a Faraón no le pueden interpretar sus sabios su sueño. Entonces el copero pareciera que reconoce que se portó mal con José, porque dice, ahora reconozco mi falta, conozco mi falta. Se acordó de José al decir que conocía sus faltas. Sin embargo, también podría ser una forma por temor
si es que se le iba a decir a Faraón, como de amarrarse el dedo, como decimos, ¿no? Es decir, voy a reconocer que es una falta, porque ya estaba hablando con Faraón. Así fue como le dijo. Por eso, ¿y cuál fue el propósito? Podría ser el propósito, pues, de evitar que lo castigara. Porque dice una vez más, dice el verso 9, entonces el jefe de los coperos habló con Faraón, ya estaba hablando con él y le dice, me acuerdo hoy de mis faltas. O sea, se me olvidó. Y es una falta, como disculpándose de antemano. Y le comienza a decir, verso 10, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los coperos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Recordarán que vimos la simbología de que hayan tenido el mismo un sueño en la misma noche, ¿no? Estos dos hombres. Dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Verso 13, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó. Es decir, no solamente se quitó la barba, sino que se rasuró completamente. Recordemos que los egipcios que se quitaban todo el pelo, incluso hasta las mujeres. Y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Así de que en la experiencia de José resulta de mucho valor aprender a no poner toda nuestra esperanza en las personas, en los hombres. La actitud del copero en realidad es muy común. Podremos ver lo que es muy común. Normalmente las personas que reciben un favor es muy difícil que manifiesten gratitud. Más bien, no es que sea muy difícil, son pocas las personas que manifiestan gratitud. Mayormente cuando viven sus vidas sin los principios más básicos de la gratitud. La gratitud es una actitud que viene del don de Dios. Por eso nunca debemos confiarnos en las supuestas promesas del hombre y a expectativas que nosotros mismos no nos hagamos respecto de otras personas. O sea, no es bueno que te hagas tus expectativas acerca de la gente. O que esperes algo. Eso no es bueno. No es bueno porque al final de cuentas tú mismo te puedes generar lastimarte. Sino que debemos siempre estar confiados en Dios, en el Señor. Y que Él tiene los tiempos para todo. Y solo Dios sabe el momento en qué momento ha trabajado nuestro carácter, en determinada circunstancia, en determinada prueba, aflicción. Y quizás sea necesario esperar un poco más. Quizás sea necesario continuar forjando nuestro carácter a través de la prueba. Entonces, aunque la gratitud manifiesta y tangible no siempre se reconoce por quienes han sido correspondidos por algún favor hecho, lo que nos debe traer paz a nosotros es que nuestra gratitud no solo ha sido expresada en palabra, ¿sí?, cuando tú tienes el don de la gratitud, sino que incluso en hechos tangibles. Fuera de eso, los tiempos y las circunstancias de las personas que mantienen su confianza en Dios siempre serán definidos por Él. Así es de que es importante, muy importante, que nosotros sí entendamos y aprendamos el don de la gratitud. Hace algún tiempo, algunos meses, grabamos un estudio relacionado con este tema, la gratitud de un discípulo, la gratitud de un talmid, en donde abordamos este tema importantísimo,
que debemos aprenderlo bien, entenderlo bien. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas pudieran pensar que la gratitud debe ser manifiesta en un sentido, pero quizás estas personas se están equivocando. Porque muchas veces las personas pueden considerar que alguien es ingrato. Bueno, porque no cumple sus caprichos. Pero eso no es ingratitud. Entonces hay que entender, hay que aprender a diferenciar las actitudes de las personas. La gratitud se manifiesta en hechos tangibles, tal cual, pero no necesariamente tiene que interpretarse o que entenderse como el hecho de ser como que como que tú tienes que manifestar que eres incondicional a determinadas personas. Porque si no eres incondicional, entonces no manifiestas gratitud. Esto es un error. Entonces hay que entender los conceptos, hay que entender las actitudes para comprender correctamente la actitud de gratitud que debemos tener siempre, con todo el mundo, ¿ok? Entonces, pero bueno, eso solo como comentario, porque aquí lo que estamos viendo, lo que vimos en el caso de copero, pues fue lo contrario, se olvidó. Y bueno, vemos también, aunque vemos que hay gratitud aquí por parte de Faraón cuando se da cuenta de este don que tiene José. Verso 15, regresamos a Génesis 41, dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y fíjense la respuesta de José. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esta debe ser nuestra respuesta siempre, en todo. No está en mí lo que yo hago. Es por el Señor. Qué hermoso esto, ¿no? Porque es una gran lección que nos da José, a pesar de los años que ya había tenido en la cárcel. José, lejos de haber mermado su fe en todo este tiempo, con el tiempo fue fortalecido en su fe en el Dios de Israel. Y esto lo vemos en la respuesta que le da a Faraón, ya que de ninguna manera se adjudicó él mismo algún crédito en la interpretación de los sueños de Faraón. Entonces esto es bien importante. No nos adjudiquemos absolutamente nada que sea de don de Dios. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes, hermosa apariencia, que pasían en el prado. Y otras 7 vacas subían sobre de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas. Fíjate cómo lo describe Faraón, fíjate. Dice, verso 21. Vamos a poner atención aquí. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. ¿Te das cuenta? Aquí nos damos cuenta que esto no es normal. No era un sueño, a pesar de ser un sueño, como que no tenía mucha lógica en términos normales, porque haz de cuenta, tú a un perro de la calle lo ves todo flaco y le das un pollo, se lo come todo, pero le vas a ver la panza y se va a ver que efectivamente se comió el pollo. Sí, aunque esté todo flaco, pero la panza se le va a abultar. Ahí está el pollo. Pero en este caso no, dice Faraón, no se veía
que hubieran comido de las vacas gordas. Seguían feas, dice. Verso 22, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Estaba su esperanza en los magos, pero dice, no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, es decir, el de las vacas y el de las espigas es un mismo sueño. A final de cuentas, tiene un mismo significado. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y esto es bien importante, esto que le está diciendo José, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esta expresión de José deja claro que los eventos que estaban por acontecer en Egipto no tienen que ver con circunstancias cíclicas de economía o no sé cómo es que manejó la economía del país Faraón, absolutamente nada que ver. Tiene todo que ver, esto que iba a suceder en Egipto tenía todo que ver con la forma en que Dios se glorificaría a través de la vida de José. Todo esto lo iba a hacer Dios para levantar a José de la humillación. Y la forma en que lo haría sería que a través de José el mundo reconociera la gloria del Dios de Israel. Entonces esto es muy importante entenderlo. No hay que tratar de entender este pasaje solamente desde el punto de vista económico, porque te vas a equivocar. Primeramente, acuérdense, tenemos que entender el pasaje tal cual. Después ya le puedes dar una aplicación práctica a tu vida, porque por supuesto si te sirve, claro que sí, pero no lo vas a hacer correctamente si lo primero que haces es al revés. Lees y de inmediato te vas por el aspecto material de tu vida. ¿Cómo es que lo tienes que manejar? Esto es un error. Te voy a explicar por qué. Porque lo que tendrías que hacer primeramente es entender el aspecto espiritual del pasaje. Toda la Biblia es espiritual, toda, absolutamente toda. Y no es que tú exageres en el aspecto espiritual, no, es que si te vas a poner a leer la Biblia y tú no interpretas la Biblia desde el punto de vista espiritual, primeramente, entender la Biblia desde el punto de vista espiritual, en tu espíritu, lo que tú quieras aplicar después, finalmente, no va a tener el efecto esperado, el efecto que tú esperas en tu espíritu, en tu edificación espiritual. Pero si tú lo haces de esta manera, por supuesto que entonces tu concepción del pasaje, por cuanto que ya lo entendiste en el espíritu, entonces la forma en cómo lo vas a aterrizar en la vida, en tu vida práctica, tiene todo el sentido. Pero debe ser en ese orden. Entonces, hay que entender esta expresión de José, porque entonces nos deja claro que no tiene que ver con un aspecto material solamente, ¿no? de la economía, sino que tiene todo que ver con la forma en que Dios se glorificaría a través de José. Y bueno, para levantarlo de la humillación, porque al final de cuentas, él fue un esclavo, después fue a la cárcel, imagínate, tocó fondo José. Pero la forma en que Dios lo levantaría era la forma en como Dios mismo se iba a glorificar. Y eso nos recuerda un pasaje hermoso del Salmo 113, a partir del versículo 5. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y levanta del polvo al pobre? ¿Cómo? Leíste mal, creo.
No, a ver, voy a volver a leer, verso 5. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y la tierra, y levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo? Qué hermoso. Esto fue lo que sucedió con José. Así es como se glorifica al Señor. Verso 26. Regresamos ahí a Génesis 41. De las 7 vacas hermosas, 7 años son, dice José. Ya comienza José a interpretar. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Aquí estamos viendo que está dividiendo la interpretación tanto de las vacas como de las espigas. ¿Por qué? Porque las espigas tienen que ver con el pan, con el sustento. Verso 8, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme y de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Entonces el hecho de que haya soñado primero las vacas y luego las espigas, que es el mismo sueño, la segunda vez que soñó Faraón, significa que Dios estaba afirmando este sueño que iba a suceder, pero no solo eso, sino que Dios iba a apresurarse a cumplirlo, a cumplir los eventos. Verso 33. Y a partir de aquí, José ya hace uso del don que Dios le dio en inteligencia y en provisión. Recordemos que antes de ir a la cárcel, José estuvo al mando de la casa de Potifar. Estuvo como su administrador de todo. Entonces, ¿por qué? Porque Potifar vio facultades importantes de administración en José. Era inteligente. Así es de que esto también era un don. Y aquí hace uso de ese don y comienza a aconsejar a Faraón. Dice verso 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Quintar la tierra, esto corresponde al 20% de lo que producía. Es decir, el quinto equivale al 20%. Es el quinto del 100. De todo lo que producía la tierra, entonces tenía que quintar, apartar el 20% de lo que produciría la tierra en estos 7 años de abundancia. Lo que se debía guardar o ahorrar para tenerlo preparado para el tiempo de escasez o del hambre de la tierra de Egipto. Pero no solo la Biblia nos habla de un ahorro. Aquí estamos hablando ya de que el consejo de José era de administración. ¿Sí? Estamos hablando ya que tenía que administrarse la provisión en este tiempo de abundancia. Sino que también tendría que tener un aspecto de ahorro en este sentido. Y bueno, aquí ya puedes tú comenzar, incluso si lo quieres, si ya lo entendiste, en qué sentido es, en que todo esto proviene de Dios, pues entonces tú, bajo este concepto, bajo esa perspectiva, tú puedes ya entonces aterrizarlo
a tu vida práctica. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo muy común. Supongamos que tú ganas al mes 7,000 pesos. El 20% de 7,000 pesos son 1,400 pesos. Esto es en un mes. Ok, esto es tu 20%. Tú estás quintando tu sueldo. Ok, en un año, estos 14,000 pesos se convierten estos 1,400 pesos se convertirían en 16,800 pesos. Y en 7 años, que según el ejemplo de aquí, de este pasaje, vemos, pues tú estarías ahorrando un promedio de 117,600 pesos, pero es de ahorro. Considerando que fuera del 20%, todo lo demás lo has usado para los gastos necesarios que tengas que cubrir, como alimento, renta, no sé, luz, ropa, lo que hayas necesitado, pero tú ya estás cumpliendo con un determinado ahorro. Entonces, esto fue lo que sucedió. Entonces, imagínate, bueno, estamos hablando de hoy en día, pues, 7,000 pesos pues, quizás es muy poquito al mes, ¿verdad? No es la gran cosa, pues es un sueldo moderado, modesto, pero estamos hablando de que en este caso de Egipto iba a haber abundancia. Si estamos hablando de abundancia, imagínate, multiplica, o sea, olvídate de 7,000 pesos, imagínate que estás ganando 70,000 pesos al mes. No, pues imagínate lo que ahorrarías simplemente ahorrando 20%, pero imagínate si hay abundancia, pues bueno, ya teniendo, aplicando tu vida práctica, pues tendrías que considerar que, pues, ¿cómo te vas a gastar todo lo demás? Es mucho, pues tendrías que ahorrar más todavía. Y no solo eso, tendrías que comenzar a ser generoso, comenzar a ayudar a los pobres, comenzar a ver de qué manera puedes tú entender, porque tú tienes que entender que todo proviene de Dios con un propósito divino, no solamente para ti. El ejemplo, el pasaje que vamos a ver ahorita y el consejo que está dándole José a Faraón tiene el propósito de beneficiar no solamente al reino, sino a los países que estaban alrededor de Egipto, en toda la tierra. Entonces, esta generosidad que iban a recibir de parte de Dios por todos estos años, tendría que tener un propósito divino. Así es de que, si Dios te ha bendecido, y es aquí donde aplica ya el sentido práctico de la enseñanza espiritual. Si Dios te ha bendecido con riquezas, te ha favorecido con bienes materiales, con un buen trabajo, con buenos ingresos, etc., considera esto. Si tus riquezas, después de saldar lo que tengas, lo que necesites para tu sustento, las necesidades tuyas propias, ¿no? de alimento, vestido, casa, etcétera, ¿no? Estudios, no sé. Pues tienes todavía un excedente porque hay abundancia, porque estás en esos 7 años de abundancia. Considera entonces que ese beneficio debe tener un propósito divino. Si es que le das la honra al Señor. Entonces el ahorro que se hizo, pues fue invertido para venderlo a los egipcios en un sentido correcto, positivo. ¿Por qué? Porque hubo mucha abundancia en la tierra. Entonces, y bueno, aquí recordemos cómo es que en las palabras de Yeshua, hay un momento en que hay una parábola que habla de los talentos, ¿sí? Y en el caso contrario, aquel siervo que no hizo lo correcto, que no puso a trabajar, a producir lo que se le dio,
Le dijo el Señor, respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Entonces no seamos negligentes. Aquí estamos recibiendo una gran enseñanza en la Escritura, pero obviamente tenemos que entender primeramente, les decía, el aspecto espiritual. No te vayas solamente por el aspecto material. Para entenderlo correctamente. Por esa razón, Yeshua, en esta parábola que les mencioné, de lo que él está hablando, y eso ya lo estudiamos, de lo que él está hablando tiene que ver con el don que se le da a alguien, o el llamado que alguien recibe para hacer producir su palabra, para dar frutos. Y si tienes el don y tienes ese llamado y no lo cumples, no haces producir esto que ya recibiste, esta revelación, esta enseñanza, todo esto que has recibido por parte del Señor, si no lo has compartido, pues quizás recibas la misma reprimenda. Así es de que por esa razón debemos entender como punto fundamental el aspecto espiritual de la palabra. Verso 35 de Génesis 41 dice: júntese y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ya imagino a los siervos, a ver, ¿a quién será el que ponga a Faraón sobre todo como administrador, ¿no? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Perdón, dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjate qué importante, ¿te das cuenta? De la cárcel al segundo en el trono. No, es que había gobernadores, había varios gobernadores en las ciudades. Entonces era el gobernador de gobernadores, José, imagínate. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto, pongan atención a esto, a estas palabras. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Imagínate el reconocimiento que le está haciendo en este momento Faraón. Las vestiduras de los sacerdotes estaban hechas de lino fino. Y por otro lado, José en ese momento representa ¿a quién podría representar? Al vestirse de lino fino. Estamos hablando en la escenografía de Faraón y Egipto, que Egipto en sí representa al mundo, es una representación del mundo. Si Yeshua es una sombra profética, perdón, si José es una sombra profética de Yeshua, ¿a quién podría representar Faraón? Dios el Padre. Al Padre, al Eterno. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa escenografía, ¿a quién podría representar José en el momento que es vestido de lino fino?
podría también representar a la esposa del Cordero, que se le considera vestirse de lino fino. ¿Por qué? Porque la razón por la cual podremos ver esta simbología podría estar en el hecho de que de José desciende Efraín. Y vamos a darnos cuenta que justo es en este momento de gran abundancia en que viene la descendencia de José, no después. No en el tiempo no en el tiempo de escasez, sino en el tiempo de la abundancia. En este momento de los 7 años, dentro de los 7 años es cuando José tiene a sus hijos. A Efraín, que significa fructífero. Entonces, por ahí podría venir la representación, pero como simbología. Recuerden que son aspectos simbólicos, ¿eh? Ok, dice verso 43, y lo hizo subir en su segundo carro y preguntaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Ya te diste cuenta de la simbología? Dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Faraón le dio a José el sobrenombre de Safnat Panea. Es un nombre egipcio porque se llevó a cabo esto representó un acto de naturalización, lo que hoy conocemos como la naturalización. Es decir, que a José José adquirió una nacionalidad egipcia, legalmente hablando. ¿Ok? Podría decirse que entonces tenía 2 nacionalidades. ¿Ok? Como hoy muchas personas. Este procedimiento legal o administrativo fue necesario porque en realidad José recibió la autoridad más alta en la nación más importante del mundo antiguo. Por otro lado, comúnmente se dice que el nombre Safnat Panea significa Dios habla y vive. Sin embargo, de acuerdo a egiptólogos, el nombre que se escribe Snot Panet, que es el mismo Safnat Panea, la palabra es sustentador, vite, que significa sustentador, soporte o sustentador de vida. Tiene más lógica, ¿no? Con referencia al llamado que Dios le dio a José. Entonces, la vida de José y muchas de las circunstancias de su vida son la sombra profética de lo que vendría a ser Yeshua. De manera que José, al recibir una mujer egipcia, una mujer gentil, si José está representando a Yeshua, representó simbólicamente que Yeshua haya recibido a la iglesia gentil. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de purificarla. Verso 46. Era José de edad de 30 años, justo la edad del inicio del ministerio de Yeshua, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Incluso te das cuenta que la edad coincide con la edad de Yeshua, el tiempo en que iba a iniciar su ministerio Yeshua, la edad en que José también iniciaría su ministerio profético. Verso 47, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, imagínate, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2
hijos antes que viniese el primer año de hambre. ¿Ya te diste cuenta? Es antes. Hasta la escritura lo dice antes. Justo en el tiempo de abundancia es cuando viene la fructificación de José. Los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Porque Manasés eso significa, el que hace olvidar. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Efraín, de una palabra hebrea que significa fructífero. Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Porque en el tiempo de la abundancia Dios le dio a José descendencia como doble fruto en preparación para el tiempo en que no habría pan en la tierra. Así, mientras haya abundancia en la palabra de Dios, llega el tiempo en que la gente busque la verdad y no la hallará. Va a ser lo mismo exactamente. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en todas las tierras de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón, fíjense, por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. ¿Te acuerdas que en el estudio del Evangelio de Juan así dijo la mamá de Yeshua? Se acabó el vino. Vayan con Yeshua y hagan lo que él les dijera. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. La tierra de aquel entonces representa al mundo. Y hoy, si José fue la sombra profética de Yeshua, significa que hoy en día Yeshua es el único proveedor de vida en un mundo en donde predomina la muerte. Porque Yeshua es el pan de vida. Son muchos los paralelismos proféticos de José que tuvo en su vida respecto al ministerio. Son muchos, incluso muchos que no estamos mencionando. Nos llevarían mucho tiempo, pero vamos poco a poco. Son los paralelismos que tuvo con el ministerio de Yeshua, y este capítulo nos muestra una vez más la riqueza de la comprensión de la Torá bajo el filtro de las palabras y la obra del Hijo de Dios. José fue designado por el rey que en aquel momento era el más poderoso de toda la tierra, como aquel en quien fue entregado dominio sobre toda la tierra. 1 Corintios 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel, claro, que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y Dios fue entonces glorificado a través de José, para que todo el mundo reconociera que Yud Hei Vav Hei es el Dios vivo que sustenta. Eso es importantísimo, que todo el mundo lo entienda. Dios es quien sustenta. Y para concluir la enseñanza que en el caso de Yeshua siempre enseña de lo material a lo espiritual, de lo espiritual a lo material, acerca del sustento, con
lo que Yeshua hace cuenta que Dios hace lo mismo con nosotros, lo mismo que Faraón hizo con todo el mundo de aquel entonces. Cuando dijo el Faraón, id a José y hacer lo que él os dijere. Pues bueno, a ti y a mí el Señor nos dice, vayan y hagan lo que Yeshua les diga que hagan. Acompáñenme nada más para terminar a Juan 6, 25 al 35. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Que creáis en Él que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Señor, gracias por este tiempo de estudio. Señor, gracias por tu enseñanza. Gracias por la oportunidad de aprender un poco más de tu palabra, Señor, de tu voluntad. Señor, cuánto anhelamos verte con estos ojos físicos en majestad. Pero te vemos, Señor, en el Espíritu. Te vemos y te admiramos y te amamos, Señor. Porque sabemos que todo lo que nosotros recibimos viene de tu mano. Permítenos entender la gran bendición de la que somos nosotros objeto, y quizás aún sin merecerlo, Señor. Gracias porque, por sobre todas las cosas, siempre te preocupas por nosotros, siempre nos das lo que necesitamos. El pan no falta en nuestra mesa, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque el pan que da vida para vida eterna siempre está al alcance de todos, Señor. Nadie puede decir que no lo puede tomar, porque tú lo has puesto, lo has dispuesto para todo aquel que quiera creer en ti. Gracias, bendito Rey, porque de tu mano tenemos esta riqueza en abundancia. Este es el tiempo, Señor, en el que tu palabra en todo el mundo se está dispersando, Señor. Ese es el tiempo de abundancia, porque llegará el tiempo en que no se hallará la verdad. Permite que los corazones duros se emblandezcan y busquen de ti, Señor. Que busquen este alimento que les hace falta. Que entiendan que toda provisión viene de tu mano. Y que toda riqueza que tiene un propósito divino, Señor. Haz también entender a todos aquellos que tienen esta gran bendición de tener bienes materiales, que esos bienes materiales tú, de los que les has provisto, deben cumplir un propósito divino, Señor. Pero también es importante que entiendan el propósito divino.
Gracias por tu revelación, por el entendimiento de tu palabra, por lo maravilloso que son todos estos tiempos en que estamos aprendiendo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.